Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Este, les voy a compartir la pantalla en unos momentos. Permítanme. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí en la pantalla? Un poco más grande. Ahí está. Vamos a quitar estas ventanas. Bueno, en la sesión anterior nos quedamos viendo lo que es la viscosidad. ¿Sí? Hablábamos el concepto de viscosidad. También cómo se comportan, ¿verdad? Ciertas, bueno, más que nada las propiedades y las unidades que describen a esta variable y la viscosidad. ¿Sí? Había hay dos tipos de viscosidad, la viscosidad cinemática y la viscosidad cinética. Y veíamos las unidades en cada una este, en cada una de los tipos de viscosidad, ¿sí? Tanto la viscosidad dinámica como la viscosidad cinemática. Bueno, ahora continuando con este mismo tema, este, dentro de lo que es los fluidos, ¿sí? Nosotros básicamente podemos tener dos tipos de fluidos, ¿sí? Fluidos que se le llama newtonianos y los fluidos no newtonianos. Aquí, por ejemplo, un fluido newtoniano dice, es un fluido que no, perdón, que me señale, dice que no modifica su viscosidad con la fuerza aplicada. ¿Sí? Dice la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte aplicada al fluido es lineal. Ejemplo de ellos puede ser el agua, el aceite, la gasolina, el alcohol, el queroseno, el benceno y la glicerina. ¿Sí? Mm, ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, que si nosotros tenemos un fluido, ¿sí? Recordemos que la viscosidad se define como la resistencia que posee ese fluido al movimiento. ¿Sí? Entonces, eh, pero ese movimiento, ese, ese fluido tiene cierta viscosidad, ¿sí? Cierta viscosidad. Y el movimiento lo realiza, obviamente, al aplicarse una fuerza. Pero aquí dice que un fluido newtoniano es aquel que no modifica su viscosidad, ¿sí? Al variar la fuerza aplicada. Es decir, si yo aplico cierta fuerza, ¿sí? Por ejemplo, 10 newtons, ¿sí? Para mover ese fluido va a tener cierta viscosidad. Y si yo aplico una fuerza de 50 newtons, ¿sí? Se va a mover el fluido, pero su viscosidad va a ser la misma. Y si yo aplico otra fuerza de 100 newtons, su viscosidad, ¿sí? Su viscosidad va a ser
la misma, no cambia, no cambia la viscosidad. Cuando eso pasa, se dice que hablamos de un fluido newtoniano, ¿sí? Es un fluido newtoniano. Y que al ir variando la fuerza, ¿sí? La viscosidad se permanece igual. Y la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte aplicada al fluido lineal, ¿sí? Es decir, ¿sí? Recordemos que la fuerza de corte es la fuerza necesaria para vencer, ¿sí? O para producir el movimiento, en este caso del fluido, es el esfuerzo cortante, ¿sí? Porque, eh, bueno, por definición, un esfuerzo cortante, ¿sí? Es cuando se aplica una fuerza, ¿sí? De manera paralela, ¿sí? Al área. A eso se le conoce como un esfuerzo cortante, ¿sí? Hay una fuerza ejercida sobre el fluido de manera paralela. Entonces, el esfuerzo cortante necesario, y la velocidad de corte, ¿sí? Van a crecer de manera lineal. Ahora, newtoniano, ¿cuál es un fluido newtoniano? Perdón, aquí sería, ¿qué pasó? Newtoniano, aquí sería newtoniano. Newtoniano se se modifica su viscosidad, dice, con la fuerza aplicada, se modifica su velocidad. Es todo lo contrario al fluido newtoniano. El newtoniano dice que va a modificar su viscosidad con la fuerza, es decir, si aplico 10 newtons, va a tener cierta viscosidad, si aplico 50 newtons, su velocidad va a variar, si aplico 100 newtons, su velocidad va a variar. ¿Por qué? Porque a medida que va variando la fuerza, su velocidad va a ir cambiando, ¿sí? Por eso se le conoce un fluido no newtoniano. Dice, en reposo se comportan como fluidos, pero su viscosidad aumenta cuando se le aplica fuerza. Ejemplo, por ejemplo, dice fluidos biológicos como la sangre, la saliva, la mucosa y el líquido sinovial. Estos fluidos, al aplicarle la fuerza, su viscosidad va a ir cambiando, va a ir variando. ¿Vale? Cuando esto pasa, se le llama fluidos no newtonianos. Entonces, por una parte tenemos los fluidos newtonianos, que es cuando su viscosidad no se modifica con la fuerza aplicada, y por otro lado tenemos los fluidos no newtonianos, que es cuando su viscosidad cambia al aplicarle una fuerza determinada. Después, el índice de viscosidad. Bueno, otro factor que, aparte de la fuerza, bueno, en los fluidos no newtonianos, eh, que su viscosidad varía con la fuerza. Y otro indicador que varía la viscosidad es la temperatura. Y la temperatura es la variable que va a modificar la viscosidad, ¿sí? Dice, un fluido con alto índice de viscosidad muestra un cambio pequeño de viscosidad con respecto a la temperatura. Un fluido con alto índice de viscosidad presenta un cambio grande en su viscosidad con respecto a la temperatura. Es decir, el índice de viscosidad y es ver con qué velocidad cambia, ¿sí? La viscosidad de un fluido al someterlo a cierta temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura es el que va a modificar la viscosidad de un fluido. Se puede volver más viscoso cuando baja la temperatura, entonces menos viscoso cuando baja la temperatura, ¿sí? O todo lo contrario, ¿sí? Entonces,
la viscosidad, ¿sí?, del fluido depende estrictamente de la temperatura. Ahora, dependiendo de la temperatura, ¿sí?, en función de la temperatura, ya sea que aumente o, o disminuya, podemos ver con qué tasa de velocidad si lo hace, es decir, qué tan rápido lo hace. Y en función de eso determinamos un índice de viscosidad, si tiene un índice de viscosidad alto o un índice de viscosidad bajo. Se dice aquí la literatura, dice, un alto índice de viscosidad muestra un cambio pequeño en la viscosidad con respecto a la temperatura. Es decir, si yo voy variando mucho la temperatura, la viscosidad va a ir variando. Si tiene un alto grado, un alto índice de viscosidad, la viscosidad va a ir variando, ¿sí?, va a ir cambiando, se va a ir modificando poco. No va a ser un cambio muy drástico. En cambio, dice, un fluido con alto índice de viscosidad presenta un cambio grande en su viscosidad con respecto a la temperatura. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, este, una tablita donde muestra la viscosidad cinemática, medida en metro cuadrado sobre segundo, y muestra también la temperatura, que es de 20, menos 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. ¿Sí? Aquí está el 0, y ya para la izquierda serían los menos 20, y para la derecha serían los este, valores positivos. Ahora, dice que es una tabla de curvas típica de aceites con índice de viscosidad de 50, 100 y 140 grados. Entonces aquí el eje Y me mide la viscosidad y el eje X me mide la temperatura. Suponiendo aquí tenemos el que va a 40 grados. Por ejemplo, el de 40 grados. Y, y ve que a 40 grados tiene una viscosidad de 1.1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? A 40. ¿Sí? Y luego podemos ver a 50, bueno, casi lo mismo, a 100 grados, a 100 grados, aquí tenemos 100 grados, llega más o menos por acá. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 5, luego tenemos 3 por 10 a la menos 5, que es esta parte, y aquí podría ser 2, y entre 2 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Y así. Y a 140 obviamente la viscosidad disminuye. ¿Sí? Ya por ejemplo está 5 por 10 a la menos 6. Entonces podemos ver que este, la gráfica que describen, o la recta más que nada, que describe la variación de la viscosidad respecto a la temperatura, que tiene una pendiente negativa, ¿sí? Al ser su pendiente negativa, quiere decir que aumentar este X, va aumentando X, Y va disminuyendo. Es decir, aumentar la viscosidad, la temperatura, la viscosidad va disminuyendo. Disminuye. También aquí tenemos el otro, que es de 50 y el otro que es de 100. ¿Sí? Pero en todas tiene el mismo comportamiento. La viscosidad disminuye respecto a la temperatura. Ok, bueno. Ahora, para medir la viscosidad hay muchos instrumentos, ¿sí? Muchos instrumentos, ¿sí?,
que se pueden utilizar y eh, también que utilizan, eh, bueno, y con un variado grado de medición, ¿sí? Desde hay sencillos, ¿sí? Hasta ya un poquito más avanzados y más digitales. Este, entonces, son variados, ¿sí? Puede ser un instrumento, les digo, sencillo, muy sencillo, muy mecánico, hasta ya un instrumento ya más sofisticado, ¿sí? Por por la tecnología que utiliza. Ahora, una de las formas de medir la viscosidad de acuerdo a bueno, hay una norma que regula que mide o sí que regula cómo medir la viscosidad de los fluidos. Esa norma es la ASTM T2270, 2270. ¿Qué nos dice esta norma? Bueno, para empezar, esta norma es una sociedad norteamericana de pruebas y materiales, ¿sí? Al ser una sociedad norteamericana de pruebas y materiales, ¿sí? Es una norma a nivel internacional, ¿sí? Que determina los métodos, ¿sí? Los métodos que se deben de utilizar, o que se utilizan, que se deben utilizar para medir la viscosidad de un fluido, ¿sí? Y con base en ello, bueno, pues se elaboran los instrumentos de medición, ¿vale? Entonces, entre los instrumentos de medición, aquí podemos ver un viscómetro de tambor giratorio. ¿Qué es esto? Bueno, dice que básicamente tenemos aquí un recipiente, como se puede ver en la figura, ¿sí? Un recipiente, y dentro de ese recipiente se encuentra otro, ¿vale? Aquí. Entonces, y entre la pared, ¿sí? Entre la pared interna del recipiente más grande, o sea, del recipiente que está afuera, y la pared externa del recipiente que está dentro, ¿sí? Existe un espacio, un área, un área. Ahora, ese espacio se va a llenar, ¿sí? Se va a llenar con lubricante, no le llama un tambor estacionario. Eso se va a llenar de lubricante, de fluido. En este caso, si fuese un lubricante, bueno, le llamo lubricante porque los lubricantes son muy utilizados, ¿sí? Del fluido, entre el tambor giratorio y el tambor estacionario. Una vez que ya se llena, ¿sí? Una vez que ya se llena, abajo, la parte de abajo, en la parte de abajo existe un motor. Este es un pequeño motor, el cual va a mover, ¿sí? El tambor más grande, ¿sí? Y el tambor más chico va a estar estático, va a estar estático. Este es el tambor pequeño. ¿Y qué es lo que va a hacer este motor? Bueno, que va a girar, va a girar, va a girar, va a girar, va a girar y se va a formar, bueno, es una centrífuga más que nada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el lubricante se va a ir pegando, se va a ir pegando a la pared, es decir, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, se va a ir pegando cada vez a la pared, ¿sí? Entonces, el grado con que se adhiera a la, a la pared, ¿sí? Aquí pues hay otros instrumentos que miden cuál es la fuerza que se está aplicando, ¿sí? Y con qué velocidad, y con qué velocidad, ¿sí? El aceite, el lubricante o el fluido, ¿sí? Se está adheriendo y cómo está fluyendo. Y este es el instrumento que utilizan para medir la viscosidad, que se llama un viscómetro de tambor giratorio, ¿sí? Les digo, no es más que nada que aplicar una fuerza centrífuga, ¿sí?
que al aplicar la fuerza centrífuga, obviamente el fluido se va a ir adheriendo, va a ir subiendo a la pared. Mi instrumento pues tiene ahí los indicadores que miden la fuerza que está aplicando, además de la velocidad, ¿sí?, a la que el fluido se está moviendo. Pues con base en esos parámetros, pues va haciendo lecturas de la puede dar, decirnos cuál es la viscosidad de ese fluido, de ese lubricante. ¿Sí? Bueno, otro, otro instrumento de medición que tenemos por allí es el viscómetro universal de Seiburg. ¿Sí? Viscómetro universal de Seiburg. ¿Sí? Este instrumento que nos dice, bueno, este, no creo que un compañero se conectó, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas? Sí, profe. Ah, bueno, ¿me puedes leer el texto para que, ya que te conectaste, para que no estés solamente escuchando, sino también vayas participando? A ver, bueno. Viscómetro universal de Skyborg. El fluido se desplaza hacia una boquilla graduable. La determinación de la viscosidad se basa en el tiempo requerido para que 60 mililitros de fluido sea recolectado. Ok. Y este es otro instrumento, este es otro instrumento de medición. ¿Sí? Este es otro instrumento de medición que se llama viscómetro de Steinway. ¿Sí? Viscómetro de Steinway. Ahora, ¿qué nos va a decir este instrumento? Bueno, dice que aquí tenemos, se debe tomar una muestra de 60 mililitros de lo que del fluido que yo quiera medir su viscosidad. Debo tomar una muestra. Ahora, en función a esa muestra, ¿sí? Yo lo voy a vaciar en un recipiente, puede ser aquí, en este caso como, es como un embudo, ¿sí? Este embudo, lo voy a vaciar. Y este embudo en la parte inferior tiene una boquilla, una boquilla, ¿vale? Obviamente es una boquilla muy fina, un orificio muy pequeño. ¿Y qué va a pasar? Bueno, también este embudo tiene cierta altura, tiene cierto diámetro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el fluido, sí, va a empezar a descender, se va a mover y va a ir cayendo de manera paulatina en este recipiente, este muestreo. Va a ir cayendo, va a ir cayendo. Entonces, la viscosidad se va a medir eh, respecto al tiempo que tarde en vaciarse todo la muestra, todo el fluido. En función del tiempo, sí, que se tarde el fluido en caer, se puede determinar el grado de viscosidad en función del tiempo. Y así, de esta manera, mide la viscosidad. Obviamente, con respecto al tiempo, ahí tenemos que hacer ciertos cálculos, ¿sí? Este, para poder medir y para poder sacar la viscosidad. Pero lo que yo quiero que me entiendan ahorita solamente es el instrumento. El instrumento, ¿qué es lo que hace básicamente? Y qué es lo que hace tanto el tambor giratorio como
viscómetro universal de Steinmetz. Sí, pero aquí solamente es, les digo, no tiene el instrumento, no tiene ningún grado de complejidad, sí, solamente se va a ir vaciando, ¿sí? Se va a ir vaciando, es muy práctico. Y en función a eso se puede sacar cuánta viscosidad tiene o cuál es la viscosidad del lubricante. Bueno, ahora puedes leer donde dice grado de viscosidad SAI, el siguiente. La Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAI, ha desarrollado un sistema de variación de aceites para el motor, lubricante de engranajes y de ejes que indica la viscosidad de los lubricantes a temperaturas específicas. ¿Ok? Ahora, como les comentaba, los instrumentos que miden la viscosidad son variados y utilizan diversas tecnologías, ya sea desde analógicos hasta digitales, ¿sí? Este, pero dentro de lo que es las normas, y todas aquellas pruebas se tienen que ajustar a las normas. Es decir, no podemos inventar una viscosidad, ¿sí? O sacar ahí una viscosidad extraña. Todo tiene que ser apegado a las normas. Existen dos grandes normas, ¿sí? Para la clasificación o la medición de las viscosidades. Una norma es la norma SAE, ¿vale? Que se encarga de lubricantes exclusivamente para el área automotriz, ¿sí? Esos tipos de lubricantes solamente son para los automóviles. Entonces, esta clasificación. Y también está la norma ISO. La norma ISO también es una norma internacional, ¿sí? Pero eh, que está diseñada básicamente para los equipos de grado industrial, para maquinaria industrial, ¿sí? Industrial. Obviamente, este tiene un espectro mayor todavía de clasificación, pues porque en la industria pues, se utilizan diversos tipos y hay de, 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 este, de maquinaria que están sometidos a diferentes condiciones, algunos a condiciones extremas, y por lo tanto, ¿sí? Se debe de tener un lubricante con una adecuada viscosidad para no dañar en sí la maquinaria. Bueno, pero hablemos primero de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, por siglas en inglés, es SAE, ¿sí? SAE, ¿sale? Dice que esta norma sí clasifica los lubricantes, sí, ya sea para el motor, para los engranajes. Por ejemplo, y también dice que aquí podemos ver en la imagen, ¿sí? Que tiene la leyenda SAE. SAE, pues la norma. Y después, aparte de SAE, dice que tiene un número. Y el número que aparece, el número que acompaña a la palabra SAE, indica la viscosidad del aceite. Y ese número me va a indicar la viscosidad del lubricante. Dice, cuanto más elevado sea el número, mayor será la viscosidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un SAE 10, un SAE 40 y un SAE 10 W40. Entonces, vamos a enfocarnos primeramente en lo que es el primer número. Y el SAE 10, SAE 40 y el SAE otra vez. De los tres, el que tiene un mayor grado de viscosidad, pues de acuerdo a lo que dice la indicación, que el mayor número es el de mayor viscosidad, sí, sería el SAE 40, y porque es superior a 10 de los otros dos que tenemos. El SAE 40 es el que tiene mayor viscosidad. Ahora, la letra W, ¿qué indica la letra W?
Bueno, la letra W indica que si el aceite es apto para invierno o no. Y acuérdense que invierno en inglés es winter. Sí, winter. Y winter en inglés, entonces por eso tiene W de winter, invierno. Entonces la letra me va a indicar si es un aceite para invierno o no. Entonces, la palabra SAI hace referencia a la norma. El 10 indica la viscosidad del aceite. Y mayor número, mayor índice de viscosidad, mayor, perdón, viscosidad. Y en la W, la letra W indica si es para invierno. Entonces, si no tiene la letra y no lleva la letra W, como en este caso solamente tiene la leyenda SAE y 40, quiere decir que no es para invierno. Este lubricante tiene una viscosidad de 40, pero no es para invierno. Y aparte del número que tiene la letra W, quiere decir que es para invierno. Acuérdense que son normas americanas, ¿sí? Son normas americanas. Y por ser normas americanas, bueno, pues países anglosajonos, pues la temperatura es baja. Entonces, acuérdense vimos, recuerden que vimos que la viscosidad varía respecto a la temperatura. Pues ya cuando hablamos de grados bajo cero, realmente ya todo se empieza a congelar, todos los fluidos. Y el siguiente número dice que si a pesar de tener la leyenda SAE un número, la W, le acompaña otro número, mide la viscosidad del aceite en caliente. ¿Sí? En caliente. ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, tenemos que la viscosidad varía respecto a la temperatura. Entonces, a una temperatura baja, yo voy a tener cierta viscosidad. A una temperatura alta, voy a tener otra viscosidad. Por ejemplo, a 30 grados centígrados, mi viscosidad va a ser una. ¿Sí? Y a 100 grados centígrados, mi viscosidad va a ser otra, pero va a ser menor, porque a mayor temperatura, menor viscosidad. ¿Sí? Entonces, este 40 indica la viscosidad, ¿sí? que, que tiene el lubricante en una temperatura mayor. Y el 10 indica la viscosidad que tiene el lubricante a una temperatura menor. ¿Vale? Bueno. Bueno, aquí también dice que aceites monogrados, ¿sí? Son los que no tienen W, es decir, que no son para invierno. El aceite multigrados, se posee también la letra W, son para invierno, pero además, ¿sí? este, tienen un rango de temperatura, ¿sí? Menor y mayor. Está en caliente y en frío. Ok, seguimos. A ver, pues apoyar a leer. Grados de viscosidad SAI. Las especificaciones de valores de viscosidad máxima a bajas temperaturas para aceites está relacionado con la capacidad del aceite para fluir hacia las superficies que necesitan lubricación. La viscosidad del motor que se alcanza durante el inicio del funcionamiento a bajas temperaturas. La viscosidad del bombeo indica la capacidad del aceite para fluir hacia la entrada de la bomba de aceite de un motor. La especificación de intervalo de viscosidades a altas temperaturas se relaciona con la capacidad del aceite para proporcionar una peluca de aceite satisfactoria. No exista fricción. Ok, sí, obviamente, bueno, ustedes deben de saber que eh, cuando el lubricante se introduce en el automóvil, sí, no todo el tiempo está bajo las mismas condiciones, o depende de dónde se encuentre el lubricante y la manera en que va a trabajar, ¿sí?
Por ejemplo, un lubricante debe ser, si, si está en frío, bueno, cuando el motor está frío, ¿sí? El lubricante se comporta de cierta forma. Cuando el motor está caliente, pues el lubricante se va a comportar de otra forma, ¿sí? A medida que va fluyendo, cuando está en la bomba, pues a medida que va fluyendo, ¿sí? Ahí son otras condiciones. Entonces, dependiendo de donde tengamos, en qué parte se tenga el lubricante, si va a ser las condiciones y las condiciones a las que trabaje, va a ser la forma en que se va a comportar. Por ejemplo, cuando está todo frío, el motor, toda la maquinaria, ¿sí? Entonces el lubricante no debe ser muy, debe tener la capacidad de fluir en frío, lo que está diciendo aquí. Dice que es la capacidad del aceite para fluir hacia las superficies que necesitan lubricación a la velocidad del motor que se alcanza durante el inicio de funcionamiento a bajas temperaturas. Cuando el motor, cuando el carro empieza apenas a funcionar, ¿sí? Este, el lubricante debe tener esa capacidad para ir fluyendo aunque la temperatura sea baja, ¿sí? Para fluir. Y obviamente si la temperatura del ambiente también es baja, aún así debe tener la capacidad de fluir. No podemos tener un fluido un aceite muy viscoso. ¿Por qué? Pues, más de lo que se necesita, porque entonces tendría problemas para fluir. Y cuando está en frío, es lo que se refiere aquí la lectura. Ahora el 2 dice, la viscosidad de bombeo indica la capacidad de aceite para fluir de la entrada de la bomba hacia el aceite de un motor. En primer lugar, el uno dice que debe de fluir hacia todas las superficies, hacia todos los engranajes o las transmisiones. ¿Sí? Debe de fluir, todo debe de cubrir toda esta parte. ¿Sí? No se puede estancar. ¿Sí? Debe de fluir de manera adecuada. Ahora, el uno. El 2 dice que también de la bomba no debe tener problemas al fluir desde la bomba. La viscosidad de bombeo indica la capacidad del aceite para fluir hacia la entrada de la bomba de aceite de un motor, ¿sí? O sea, debe de fluir de manera adecuada. El 3 dice las especificaciones de intervalo de viscosidad a altas temperaturas se relaciona con la capacidad de aceite para proporcionar una película de aceite satisfactoria. Ya cuando el motor ya va andando, ¿sí? Obviamente por el trabajo que se ejerce, que se realiza, pues se libera calor. Ese calor pues va a va a ser absorbido por el lubricante, pero no se debe de romper esa película de lubricación entre los sistemas de transmisión. Y aunque la temperatura sea extrema, ¿sí? A altas temperaturas, ¿sí? Esa película siempre debe estar garantizada, ¿sí? Es decir, porque si se rompe esa película de lubricante por causa de la temperatura, se estaría causando fricción y entonces los componentes se empiezan a dañar, se empiezan a desgastar. No queremos eso. Lo que queremos es que existe una pequeña lubricación. Entonces aquí dice que se debe de garantizar la capacidad de aceite para proporcionar una película de aceite. Independientemente de la temperatura, siempre que exista en el ambiente, siempre se debe de garantizar que exista una pequeña capa o una capa que es milimétrica de lubricante para una correcta lubricación. Ok. El siguiente, bueno, aquí podemos ver grado de viscosidad SAI, el aceite para motor. ¿Sí? Vean cómo aumenta, hablando de aceite para motor, los grados de viscosidad que tenemos el 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Quedamos que los que llevaban el W, ¿qué era? ¿Para qué era? Para invierno, Para invierno, ¿verdad? Para invierno. Entonces, todo lo que tiene W, pues es para invierno. Y el número, pues indica el grado de viscosidad
el grado de viscosidad del lubricante. Luego, a partir del 20 ya no tiene este W, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces va de 5, bueno, 5, 10, 15, 20, 25, 25, luego aquí va de 5 en 5, los de invierno. Ya que no son para invierno va de 10 en 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Prácticamente va de 0 a 60. Y a bajas temperaturas, sí, a bajas temperaturas, vean, si a bajas temperaturas, por ejemplo, a 30, 25, a 20, a 15, hasta menos 5 grados, y vean cómo va aumentando la viscosidad. A mayor temperatura, a menor temperatura, la viscosidad, por ejemplo, aquí es de 3250. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. ¿Sí? Luego tiene 3500, 3500, 3500, 3500 y 6000. Ya menos 5 ya es 6000 a 6000. ¿Sí? La temperatura es mayor. Aquí está medida la viscosidad en centipoise. Esta es la medida. No están muy grandes. Esa es la viscosidad SAI, pero esta está en otra medida y por eso está, este CP significa centipoise, otra medida de unidades de la viscosidad. En condiciones de bombeo, también está en centipoise, y tenemos la temperatura en grados centígrados, y aquí pues no varía mucho, ¿sí? Y la viscosidad cinemática a 100 grados centígrados, vean, a 100 grados centígrados, tenemos en centistock, viscosidad cinemática a 100 grados centígrados de temperatura, medida en centistock. Los stocks son otra medida de la viscosidad cinemática. Y se miden en stock y centi, pues es una centi, es una milésima parte, centésima parte de un stock. ¿Sí? Otra medida para medir la viscosidad. Entonces, aquí están también los mínimos, 3.8, 3.8. Por ejemplo, en el 20, en el SAE 20, tengo una mínima de 5.6 y una máxima menor a 9.3. Vamos a repetir, estas unidades están en centipoise. O sea, las unidades que se puede medir la viscosidad son variadas, pero todo debe estar pero lo que indica en sí de manera internacional para su aplicación de grado automotriz es el SAI. Para cálculos, nosotros podemos utilizar muchas unidades, pero de manera comercial los encontramos en la norma SAI. ¿Sale? Bueno, ahí les dejo la tablita. Eh, Aquí tenemos otra, pero que ya no es para transmisiones de eje, ¿sí? Transmisiones del eje. ¿Sí? Estas ya son para el sistema de transmisión. ¿Sí? Grado de viscosidad SAI también tiene 70, 75, 80, 85, 90, 140 y 250. Temperatura máxima para viscosidad cinemática a 150.000 centipoise medidos en grado de temperatura. ¿Sí? Y lo mismo a menos 55, 40, 26, 2. Viscosidad cinemática a 100 grados centígrados en stock. ¿Sí? Por ejemplo, aquí la mínima es de 4, para el 70, la mínima es de 4.1, máxima no se tiene, va a 75, W es de 4.1, para el 80 W es de 7, para el 85 W es de 11, para el 90 es de 13.5 y menos 24. Para el 140 es de 24 y menos 41. ¿Sí? O sea, esto es la viscosidad que puede tener lubricante, ¿sí? A 100 grados centígrados, una mínima y una máxima. Y aquí ya está lo que se saca de manera comercial. Ok.
Esto, a ver, un segundito. Estos son para las transmisiones, para el sistema de transmisión. ¿Sí? El sistema de transmisión. ¿Sí? Y el anterior que vimos es para los motores. Para los motores. Bueno, aquí el compañero que nos escucha no sé si está familiarizado con esto, con los lubricantes. ¿En qué parte, profe? Eh, sí, por ejemplo, no sé si de manera laboral has trabajado con lubricantes, te ha tocado estar un poco ahí este, a lo mejor encargado de una parte de lubricación, un área de lubricación, o una parte de comercial, tratar esa parte de lubricantes, no has tenido oportunidad, No, ¿no? no, profe. Ah, ok. Ok. Entonces, bueno, pues aquí ya vas viendo un poquito acerca de lo que es esto de la lubricación, que es una parte muy, muy importante, especialmente dentro de la industria, que es el Sí, área que ustedes van a desempeñar, la parte de lubricación. Te voy a repetir, sí, la parte de profe. lubricación, dentro de las áreas, dentro de los presupuestos que se tiene, es una de las partes más caras, o es en lo que se más se gasta en la lubricación, porque el lubricante es muy caro y requiere mucho, y se requiere bastante. ¿Por qué? Porque sí, toda maquinaria necesita lubricación, sí, necesita lubricación, si no las transmisiones se dañan, ¿sí? Entonces, pero no se- el detalle no es solamente lubricar, ¿sí? Sino que hay que saber lubricar de una manera correcta, ¿sí? Porque muchas veces, aunque se esté lubricando, por diversas cuestiones, el lubricante no está haciendo su función. A veces, porque no es el lubricante adecuado, puede ser una causa, ¿sí? Porque este lubricante no está llegando de manera correcta al sistema, no está llegando en la cantidad suficiente, es otra causa. Otra causa puede ser los contaminantes, y la contaminación ambiental puede ser otra causa, que el lubricante no está diseñado para trabajar bajo esas condiciones de contaminación, ¿sí? Y pues el lubricante pues se cuida mucho, les digo, porque la parte del presupuesto es una de las partes más caras, es la más cara en algunos casos, este, que se tiene. Entonces, tampoco se puede dar el lujo de desperdiciarlo, más bien se debe utilizar con responsabilidad. Ok, bueno, entonces seguimos. Temperatura adecuada según el tipo de aceite. Bueno, aquí está un poco de lo que le comenté. Y este, de los lubricantes, ¿vale? De los lubricantes, la bomba, ¿sí? Este, el cigüeñal del motor, ¿sí? Y el árbol de levas, o sea, todo lo que necesita lubricación. Bueno, seguimos. El siguiente, el siguiente es los grados de viscosidad ISO. A ver, compañero, ¿puedes apoyar a leer el grado de viscosidad ISO? Y la norma ACTM de 2422, clasificación estándar de lubricantes, fluidos industriales para sistemas de viscosidad. Se define un conjunto de 8 grados de viscosidad
viscosidad ISO. La designación estándar incluye el prefijo ISO BG, seguido por un número que representa la viscosidad nominal en CSP, ST, mililitros cuadrados de segundos, con una temperatura de 40 grados. Ok, bueno, entonces aquí faltó son 18 clasificaciones de grado de viscosidad. Ujú. Ahora, esta norma, grado de viscosidad ISO, sí, viscosidad ISO, sí, propuesta bajo la norma también ASTM, que da los lineamientos, los métodos de medición de viscosidad. Este, nos dice que hay 18 grados de viscosidad, pero estos grados de viscosidad son para el área industrial, la parte de la maquinaria industrial. Y vean aquí, por ejemplo, que puede ir desde va 2, 3, 5, 7, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 hasta 1500, ¿sí? Es el grado de viscosidad. Tenemos una viscosidad nominal, una viscosidad estándar, ¿sale? Estándar, ¿sí? Que acuérdense que, bueno, estas son variables ideales, ¿sale? Ideales, ¿vale? Pero pues obviamente en la práctica pues, va a haber variación, o sea, una pequeña variación, ¿sí? Que sería más o menos esto, en vez de 2.2, 2.3, 3.2, 5, 4.6, 7, 6.8. Esa pequeña variación en nominal, ¿sí? Esto es lo comercial, lo que se vende, lo comercial. Esto es lo que se puede obtener en pruebas, ¿sí? Nominalmente, normal. Ahora, son las tolerancias, esto puede ser un máximo y un mínimo. Es decir, en las pruebas, a veces no te va a salir 2 exactamente, como cuando se hace cálculos con decimales, ¿no? A veces sale 7.006, 7.05, etcétera. Y entonces es un grado de tolerancia, que puede ser de un margen de tolerancia que puede ser 1.98 a 2.4. El de 3, 2.88 a 3.52. El de 5, de 4.14 a 5.06. El de 7, de 6.12 a 7.48. Ahora, esa viscosidad está medida en centistock. Esto es a 40 grados centígrados, y la viscosidad. Y otro punto importante que les quiero comentar que cuando mide la viscosidad, deben saber a qué temperatura está medida. Por ejemplo, aquí está a 40 grados centígrados. Y va a cambiar los parámetros y yo mido la viscosidad a 100. Va a cambiar completamente, va a disminuir. Pero aquí está a 40 grados centígrados medidos en un sistema de unidad llamado centistock, o los stocks, que son milímetros cuadrados sobre segundo. Milímetro cuadrado sobre segundo. Milímetro es área y ese es tiempo. Es decir, el área que se va a mover respecto al tiempo. ¿Sí? Al tiempo. Ok. Entonces, estos son los grados de viscosidad ISO, ¿sí? Que son para maquinaria de grado industrial. De grado industrial. Bueno, pues de aquí daríamos por terminado la presentación del día de hoy, ¿vale? Que fue el último sábado, ¿sí? De este curso de física. Si se dan cuenta, traté de llevar de la mano ya un poquito más con aplicaciones industriales en la parte de hidrostática, vimos la parte de hidrodinámica, ¿sí? Y tocamos un poquito hablando de viscosidad, ¿sí? Tocamos un poquito de las normas,
y ya a nivel industrial respecto a lo que es la viscosidad. ¿Vale? Bueno, pues ese sería el último, voy a repetir el último sábado. Lo que resta ahora, pues que suban sus actividades. Y las actividades que yo les dejé en plataforma las deben de entregar, todos deben de entregar. ¿Sí? Algunos faltan, otros ya lo enviaron, pero los que tienen pendientes, favor de ser corrientes. Y los que ya están bien, pues este, ya solamente pues faltaría poner su calificación. ¿Sí? Pero los que faltan, por favor de ponerse al corriente. ¿Vale? Profe, una Ya por mi pregunta. parte, ¿sí? Dime, Para ver nuestra calificación, ¿cómo va a aparecer nuestra calificación? perdón. ¿Cómo va a aparecer nuestra calificación? ¿En plataforma o la prueba la tiene que dar? Ah, en plataforma. Plata- Bueno, en ok. plataforma, en plataforma les va a aparecer la calificación de sus actividades. Yo lo califico, por ejemplo, el 100 pues sería como el 10 el equivalente al 10, ¿sí? Ah, ok. Ya, por ejemplo, un 90 pues un 9 un 80 pues un 8 de las actividades. Ahora, la calificación final, yo la tengo que sacar respecto a, va evaluando todas las actividades, ¿sí? La sumo y saco una calificación, pero esa se la van a mandar a ustedes, la calificación final. Ah, ok, profe, gracias. Ajá, se la mandan a ustedes, sí, esa calificación. Pero pues ya con las actividades, pues ya ustedes se van dando una idea de cuánto es lo que van a sacar. Obviamente, si en todas las actividades no entregaron y nada, o salieron muy bajos, obviamente no esperen una calificación buena. Pero todo está en función de las actividades. Si entregaron la mayoría de actividades, salieron bien, y pues ya se imaginan o se dan una idea de cuánto es lo que van a sacar. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda? Ninguna. Ok, bueno. Entonces por mi parte sería todo. ¿Vale? Este, ya nos estaremos viendo en otra ocasión. ¿Sale? Entonces, ya manden sus actividades, manden sus tareas y que tengan un buen fin de semana. Mente, profe. Sí, hasta luego. Hasta luego. Adiós.